Buenos días, en este video vamos a ver la primera parte de la unidad 7, ondas y sonido. La guía 7, parte A, contiene 5 ejercicios que desarrollaremos y están relacionados con la teoría de esta semana. Antes de empezar, recordemos que una onda es una perturbación en un medio que se propaga a través del mismo. Este medio puede ser el agua, puede ser el aire, y dependiendo de cuál es este medio en el que se está dando esta perturbación, son los valores que vamos a obtener. Podemos hablar de ondas transversales, ondas longitudinales. Por ejemplo, en una onda transversal, la vibración de las partículas individuales de ese medio que mencionamos es perpendicular a la dirección de propagación de esa onda. Mientras que en una onda longitudinal, la vibración de las partículas del medio es paralela a la dirección de la propagación de la onda. Bien, en este primer ejercicio vamos a ver la velocidad de una onda en una cuerda. Bien, y aquí entonces hablamos de ondas transversales. Entonces nos dice, una cuerda metálica de guitarra tiene una densidad lineal, que le llamamos μ, igual a 3,20 por 10 a la menos 3 kilogramos por metro. Y nos pregunta cuál es la velocidad de las ondas transversales en esta cuerda, siendo su tensión de 90 newton. Bien, esa velocidad es la que nos preguntan. Entonces, veamos que esa densidad lineal, las unidades son de masa y de longitud. ¿Cómo relacionamos la velocidad con esa densidad y con esa tensión? Pues la relacionamos de esta manera. La velocidad es igual a la raíz cuadrada de la tensión sobre esa velocidad, esa densidad lineal. Reemplazamos y tenemos que la velocidad es 90 newton sobre 3,20 por 10 a la menos 3 kilogramos por metro. Recordemos que newton es la unidad de fuerza, que es masa por aceleración, es decir, kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Si reemplazamos esas unidades, entonces encontramos que la velocidad es la raíz cuadrada de 90 kilogramos por metro sobre segundo cuadrado sobre 3,20 por 10 a la menos 3 kilogramos por metro. Para cancelar las unidades, entonces hacemos kilogramo, kilogramo, metro por metro nos da metro cuadrado y kilogramo por segundo cuadrado nos da kilogramo por segundo cuadrado. Fíjense que aquí cancelo kilogramo con kilogramo y me queda metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Pero como estoy dentro de una raíz, me va a quedar metro sobre segundo y saco la raíz a 28.125, dándome un valor de 167,7 metros sobre segundo. Pero como estoy trabajando con tres cifras significativas, esto significa que la velocidad es igual a 168 metros sobre segundo. Vamos con el ejercicio 2. Hablamos de ondas sinusoidales. En las ondas sinusoidales decimos que es una configuración de onda particular en que las vibraciones positivas y negativas se alteran sucesivamente. Ya lo vamos a ver en este ejemplo. Fíjense, nos dice, la figura de abajo muestra una onda sinusoidal que se mueve hacia la derecha sobre una cuerda. La curva de trazo continuo, es decir, esta, representa la forma de la cuerda en un tiempo igual a 0,12 segundos. Fíjense que tenemos escalas distintas y también unidades distintas, desplazamiento en centímetros y distancia en metros. En desplazamiento vamos de 1 en 1 y en distancia vamos de 2,5 en 2,5. Y nos preguntan varias cosas. ¿Cuál es la amplitud? ¿Cuál es la longitud de onda? ¿Cuál es la velocidad? ¿Cuál es el periodo? ¿Y cuál es la frecuencia de esa onda? Vamos a detallar en el gráfico qué es cada una de esas cosas. ¿Cómo lo podemos ver? Bien, entonces, el primero nos dice cuál es la amplitud de esta onda. Y la amplitud no es más que el desplazamiento máximo de una onda, es decir, esto que les marco aquí en rojo. La amplitud se representa con la letra A y tiene unidades de longitud. Entonces, aquí en este caso decimos que la amplitud es de 2,5 centímetros. Así de sencillo gráficamente lo podemos ver. Después vamos con la longitud de onda. ¿Y qué es la longitud de onda? Es esta distancia que hay entre dos picos positivos vecinos, es decir, por ejemplo, entre este pico y este pico, o si no, entre este pico y el que seguiría por acá, y a eso llamamos longitud de onda. En este caso, ¿cuánto vale la longitud de onda?
Fíjense que yo tengo en este pico aproximadamente 21,25 metros y acá tengo aproximadamente 6,25 metros. Entonces digo que la longitud de onda cuando hago esta resta es de 15 metros. Ahora veamos cuál es la velocidad de la onda. Nosotros sabemos que velocidad es igual a desplazamiento sobre tiempo o espacio sobre tiempo o distancia sobre tiempo, mejor en este caso. Acá fíjense que esa velocidad está marcada con el color naranja y entonces nos dice que es x2 menos x1 sobre t2 menos t1. Entonces x2 menos x1 sería, si acá es 4 en el eje x y acá es aproximadamente 2,5, sería 4 menos 2,5 sobre el tiempo, pero el tiempo ya nos dijeron que son 0,12 segundos. Entonces encuentro que la velocidad es 13 metros sobre segundo en este gráfico. Bien, entonces tengamos en mente aquí, perdón, que son centímetros. Bien. Ya hemos encontrado entonces la amplitud, la longitud de onda y la velocidad en la cuerda. Ahora nos pregunta cuál es el periodo de la onda. Y el periodo no es más que lo que tarda, por decirlo así, coloquialmente, en subir y bajar, ¿sí? Como lo marcamos acá. Y está relacionado con la velocidad de propagación y la longitud de onda, que ya los habíamos encontrado. ¿Y cómo está relacionado? Entonces, el periodo, que lo representamos con la letra griega tau, es igual a la longitud de onda sobre la velocidad. Entonces, dijimos que la longitud de onda son 15 metros y que la velocidad son 13 metros sobre segundo, llegando a que ese periodo es de 1,2 segundos. Entonces, ténganlo en cuenta siempre que hablamos de periodo, estamos hablando de un tiempo, ese tiempo que tarda en subir y bajar, y por lo tanto tiene unidades de segundos o, bueno, unidades de tiempo en general. Y ahora nos preguntan cuál es la frecuencia de la onda. Y la frecuencia está directamente relacionada con el periodo. ¿Cómo? Decimos que la frecuencia es igual a 1 sobre el periodo. ¿Qué significa? Que si nuestro periodo está en unidades de segundo, nuestra frecuencia va a estar en unidades de 1 sobre segundo. Y ese 1 sobre segundo ya vamos a ver que se llama hertz. Entonces, 1 sobre el periodo, que es 1,2 segundos, nos va a dar 0,83 segundos a la menos 1. Fíjense que como está en el denominador es segundos a la menos 1. Y como les dije hace un momento, 1 sobre segundo o segundo a la menos 1 es lo mismo que hertz. ¿Sí? Eso ténganlo en la cabeza. Hertz son las unidades de frecuencia. Bien, vamos con un ejemplo de ondas sinusoidales. Nos dice, la frecuencia con que emite la señal AM de Radio Nacional es 870 kHz y nos pregunta cuánto mide su longitud de onda. Veamos algo, la señal que las emisoras de radio emiten para que podamos sintonizarlas y escucharlas es una onda electromagnética. Y estas ondas electromagnéticas se propagan a la velocidad de la luz, que ya vamos a ver enseguida a cuánto equivale. Recordemos entonces que relacionábamos el periodo con la longitud de onda y con la velocidad. Y que a su vez la frecuencia y el periodo estaban relacionados de esta forma. Frecuencia es igual a 1 sobre tau. Por lo tanto, si yo reemplazo acá tau, el periodo es 1 sobre frecuencia. Y esto es igual a lambda sobre b. Como lo que me pregunta es cuánto mide su longitud de onda, entonces digo que lambda, que es la longitud de onda, es igual a b sobre f. Entonces esta v es la velocidad de la luz, que es como dijimos que se propagan estas ondas electromagnéticas, y equivale a 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Y f entonces es la frecuencia que nos dan. Pero recordemos que si esto está en metros sobre segundos, yo necesito que esto esté en segundos. Entonces, recordemos que hertz era lo mismo que segundos a la menos 1. Entonces pasemos estos kilohertz a hertz. Entonces digo que 1 kHz es igual a 1000 Hz. Cancelo kilohertz con kilohertz y me queda que es 8,70 por 10 a la 5 Hz, que es lo mismo que dijéramos 8,70 por 10 a la 5 segundos a la menos 1. Ahora ya puedo hallar lambda y digo que es igual a 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo sobre
8,7 por 10 a la 5 segundos a la menos 1, llegando a que el valor de lambda, esa longitud de onda, es de 345 metros. Bien, veamos un cuarto ejercicio. Nos dice, una antena de radar emite ondas electromagnéticas de longitud de onda 0,03 metros durante 0,5 segundos. Sabiendo que las ondas electromagnéticas se propagan con velocidad de 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, como lo habíamos visto en el ejercicio anterior. Nos pregunta cuál es la frecuencia de la onda y nosotros habíamos dicho que lambda era igual a velocidad sobre frecuencia. Por lo tanto, velocidad es igual a lambda por f y como lo que nos preguntan es la frecuencia, decimos que frecuencia es igual a velocidad sobre lambda, ¿sí? Nos pueden preguntar cualquiera de estas tres cosas y darnos los otros dos datos. Nos pueden preguntar lambda, nos pueden preguntar velocidad o nos pueden preguntar frecuencia. En este caso nos preguntan cuál es la frecuencia de la onda. Bien, entonces decimos que esa frecuencia es igual a la velocidad de la luz 3 por 10 a la 8, que es este mismo valor que tenemos acá, metros sobre segundo, sobre la longitud de onda que nos la da el ejercicio, que es 0,03 metros. Cancelo metros con metros. Me queda segundos a la menos 1, 1 por 10 a la 10, segundos a la menos 1, o lo mismo que es decir, 1 por 10 a la 10 Hz. Y el ejercicio B nos dice, en el instante en que cesa la emisión, ¿a qué distancia de la antena se halla el frente de onda? Y esto, ¿cómo lo podemos encontrar? Nosotros sabemos que la velocidad es igual a delta X sobre delta T. ¿Sí? Entonces, ese delta X, que es lo que nos está preguntando a qué distancia de la antena se halla el frente de onda, es igual a B por delta T. Simplemente estoy despejando. Entonces, la velocidad dijimos que es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo por el tiempo que nos lo daba el ejercicio, que nos dijo que era durante 0,5 segundos. Con eso llegamos a que esa distancia que nos preguntan es igual a 1,5 por 10 a la 8 metros. Vamos con otro ejercicio. Vamos a hablar ahora de ondas estacionarias. Las ondas estacionarias, una onda estacionaria es aquella que permanece fija sin propagarse en el medio. Y para eso vamos a ver algunos conceptos. En el ejemplo nos dice, una cuerda de arpa de medio metro de longitud, es decir, de 0,5 metros, se afina a una frecuencia fundamental de 650 Hz. Ya vamos a ver a qué se refiere con frecuencia fundamental. Entonces nos dice, ¿cuál es la longitud de onda fundamental? ¿Cuál es la longitud de onda del cuarto armónico? ¿Cuál es la velocidad de las ondas en la cuerda? ¿Cuál es la frecuencia de sonido producido en el aire si se excita el cuarto armónico? ¿Y cuál es la longitud de onda del sonido producido en el aire? Ya no en la cuerda, sino en el aire, si se excita el cuarto armónico. Y nos dan la velocidad del aire, que es 344 metros sobre segundo. Entonces, la primera pregunta es ¿cuál es la longitud de onda fundamental? Para esto veamos que cuando hablamos de onda fundamental nos referimos al primer armónico. Es decir, la cuerda está vibrando a todo lo ancho y largo, formando un único vientre. Y ese vientre que abarca todo el largo de la cuerda es la mitad de la longitud de onda, que viéndolo en una ecuación lo relacionamos de la siguiente forma. Decimos que la longitud de onda n es igual a 2 por L sobre n. Y cuando nos referimos al primer armónico, entonces decimos que n es igual a 1. Y ahí estamos hablando de una frecuencia fundamental. Bien, entonces cuando nos hablen de frecuencia fundamental, ya sabemos que n es igual a 1. Entonces, como nos están preguntando cuál es la longitud de onda fundamental, sería lambda sub 1. Y eso es igual a 2 por la distancia que nos había dicho que era 0,5 metros sobre 1, porque estamos hablando nuevamente, perdón que sea reiterativa, de la frecuencia fundamental donde n es igual a 1. Con esto llegamos a que lambda 1 es igual a 1 metro. Ahora nos dice, ¿cuál es la longitud de onda del cuarto armónico? Ya no estamos hablando de la frecuencia fundamental, sino del cuarto armónico. Entonces n va a valer 4.
Entonces, lambda sub 4 es igual a 2 por 0,50 metros sobre 4, porque ya nos están hablando del cuarto armónico. Y entonces, esa longitud de onda en la cuerda es igual a 0,25 metros. Fíjense que yo acá les he escrito en la cuerda porque, si recuerdan, en uno de los otros ítems nos preguntaban la longitud de onda del cuarto armónico en el aire. Ahora nos pregunta cuál es la velocidad de las ondas en la cuerda. Bien, y recuerden que les había dicho que tuvieran en mente esta ecuación. La velocidad es igual a lambda por F. Y aquí debemos volver a la fundamental porque la frecuencia que nos da el ejercicio, esa de 650 Hz, es la de la frecuencia fundamental. Entonces, para eso tomamos en cuenta lambda 1. Entonces, decimos que la velocidad es igual a 1 metro, que ese valor lo habíamos encontrado en el ítem A, por la frecuencia que nos dice que es 650 Hz, que es lo mismo que 650 segundos a la menos 1. Entonces llegamos que la velocidad en la cuerda es 650 metros sobre segundo. Ahora veamos el ejercicio D. Ahora ya nos pregunta cuál es la frecuencia del sonido producido en el aire si se excita el cuarto armónico. Nuevamente, velocidad es igual a lambda por F. Despejamos F y decimos que es igual a velocidad sobre lambda sub 4 porque nos dice que es en el cuarto armónico. Y nosotros teníamos que esa velocidad en la cuerda, en el ítem C, habíamos encontrado que es 650 metros sobre segundo. Y en el ítem B encontramos que lambda sub 4 en la cuerda era 0,25 metros. Reemplazamos y encontramos que la frecuencia es igual a 2,6 por 10 a la 3 segundos a la menos 1 o 2,6 por 10 a la 3 Hz. Y el último ejercicio nos dice cuál es la longitud de onda del sonido producido en el aire, ya no en la cuerda, sino en el aire, si se excita el cuarto armónico. Y nos dan la velocidad del aire, que es 344 metros sobre segundo. Nuevamente, entonces, utilizo ya la velocidad, no la que había encontrado en la cuerda, sino la velocidad del aire. Y con la frecuencia que encontré en el cuarto armónico. Entonces digo que lambda 4 es igual a 344 metros sobre segundo sobre 2,6 por 10 a la 3 segundos a la menos 1. Encontrando que la longitud de onda del sonido producido en el aire es 0,13 metros.